universitario y cuando empezamos a pensar en ver si hacíamos miradas otra vez o algún ciclo que tuviera que ver con obras, a las dos nos pasaba lo mismo, nos faltaba algo. ¿Por qué no empezar a propiciar un espacio para el sector para juntarnos, articular lo que estaba sucediendo, reflexionar en conjunto, ver si a todos les pasaba lo mismo? Porque lo que recibíamos en Prodanza no era siempre igual, dependía de en qué etapa de la carrera estaban, o qué era lo que sucedía, o cómo se veían en relación a la profesión. Y así fue como con la ayuda de Bruno y de Graciana empezamos a pergeniar esto que estaba corrido, digamos, del eje de lo artístico, de hacer espectáculos, de ser un festival, y de que era un lugar para juntarnos a reflexionar, que nosotros lo veníamos haciendo con distintas personas, en distintos, alguna gente del medio, otra gente de otros países, los brasileños ya estaban más experimentados en esta búsqueda que se habían encaminado. Entonces, bueno, ahí fueron surgiendo estas ideas de a ver a quién invitamos, quién nos puede ayudar desde la educación, y todo esto se empezó a traducir en el formato que tuvo el encuentro, que tenía que ver con mesas, con conferencias, con formatos de mesas de trabajo, exhibiciones, el tema del documental. Digamos, empezó a surgir como toda una variedad que en realidad abre. Estamos lejos todavía de poder sacar conclusiones. Pero justamente lo que nos parecía era que teníamos que abrir esa oportunidad, o por lo menos ahora que estábamos desde el Ministerio, desde el Estado, decir, bueno, juntar a los participantes, los coreógrafos, los bailarines, pero también la gente de gestión, para ver cómo podíamos pensar la gestión pública y qué pasaba con nuestra profesión. Y eso fue lo que hicimos con el encuentro, y lo que, bueno, ahora aparece en el formato del libro, que justamente, junto con el documental, creemos que justamente es eso, ¿no? Propiciar lugares para encontrarnos y poder seguir hablando de esto que tanto nos interesa, para ver cómo convencemos a las autoridades, a los lugares, digamos, donde esto puede ser realizado, para que esos lugares se sigan ampliando, para que la gente de la danza, sobre todo, empecemos a participar de una manera más continua y más en común, digamos, aunque suene redundante, más en común, porque hay como pequeños comunes y se nos hace difícil tal vez encontrar un común más grande. Creo que tenemos que propiciar más gestos de generosidad entre nosotros mismos para poder hacernos cada vez más críticos y una masa más importante en el tema de gestionar nuestro propio trabajo. Bueno, gracias a todos, y le paso el micrófono a Bruno para que presente a nuestros invitados. Gracias. Pasamos para ahí, para Adriana primero. No, es interesante lo que mencionaba Silvia respecto del ejercicio interesante de contrastar lo que era la programación del encuentro 2011 y ver cómo eso se ve reflejado en la publicación, y ver esa diversidad de ejes que estaban entonces en discusión y que fueron alimentando cada una de las mesas que se llevaron adelante, con esta diversidad de experiencias, de presentación de casos, de ejemplos de políticas públicas, de discusiones, de un grupo de trabajo que pensara en torno a las claves y los desafíos que tenía el sector por delante, digamos, de toda esa diversidad de materias y de recursos, fue encaminándose, como decía Valeria, también este formato que intentó ser fiel también a esas múltiples miradas, a ese dialogismo que confluía en todas estas miradas y opiniones acerca de los desafíos y las fortalezas que tiene el sector de la danza en Buenos Aires y sus caminos de desarrollo futuro. Así que bueno, ahora digamos, abrimos como el juego a los invitados, a los especialistas, como para compartir también. Está bueno que otros hablen del trabajo, en este caso, de los editores responsables que son Prodanza. Así que nos vamos a enriquecer con la mirada de estos tres especialistas. Primero vamos a escuchar a Adriana Barenstein, ¿sí? Arrancamos por ahí, que es directora, puestista, coreógrafa, creó y dirigió el Departamento de Danza Teatro de la UBA,
Dirigió la compañía de danza y teatro de la UBA, la Escuela de Danza, Teatro y los talleres abiertos. Actualmente coordina experiencias en escena en el Centro Cultural Borges. Curó proyectos en diversos espacios culturales de Buenos Aires, el CCEBA, Recoleta, Itaú. Y crea y dirige el proyecto Cuerpo y Ciudad, que es una investigación de las intervenciones artísticas en el espacio público con participación de múltiples especialistas. Así que, damos la palabra. Gracias. Primero que nada, gracias a las chicas de ProDance. Gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Inmediatamente pensé, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo agregar? Ya está el libro, que me encantó. Y además pensé en eso de que ya está todo dicho. Pero bueno, de eso voy a hablar. Igual traje algo y voy a ver si leo porque me voy por las ramas. En cuanto al libro, me gustó mucho, me gusta la apertura de Elena Katz y la referencia, digamos, tomando a Gambia, a Espósito, a Benveniste, a filósofos, la inclusión de la tercera persona, digamos, el vos, ella dice tú y el yo, el vos y el yo, donde se incluye la tercera persona, él o ella, supongo que también, y para tener un pensamiento en común que salga en la danza, dice ella, del yo y el tú, claro, porque en realidad el yo y el tú y el él abre también mucho sentido, ¿no? Porque en el teatro, por ejemplo, ¿qué sería sin el tercero, sin el él, ¿no? Si no existe él, por ejemplo, hay ciertos lenguajes donde es necesario el tercero del que se habla, pero Elena está enmarcando. Entonces, una de las cosas que yo pensaba era qué importante es el marco desde el cual se dicen las cosas. No es lo mismo decir que el yo y el tú, el yo y el vos, y es necesario que haya un él para pensar en común, sino que es necesario pensar en qué marco se dice eso. Lo está diciendo en el marco de la gestión, en el marco de la producción, en este caso en danza. Bueno, me encantó lo de Elena, como siempre, las nuevas palabras, dice Elena, loguear, googlear, deletear, tuitear. Y mientras yo iba escribiendo esto en una tablet, la tablet me corregía. Entonces yo ponía googlear y me ponía Gustavo, por ejemplo. O sea, hay algo que te van corrigiendo porque esas palabras no existen, o bueno, van a existir después de un tiempo que vos la ponés en la tablet, por ejemplo. Entonces pensé también ahí, que en realidad eso pasa en general, no solamente con las palabras nuevas, en el cuerpo pasa lo mismo, en los lenguajes, en las estéticas, en las poéticas, pasa eso. Entonces, pienso que es un tema para mí, ¿no? Que cuando aflora lo nuevo no siempre podemos distinguirlo como eso que está apareciendo nuevo, justamente. Y queremos reducirlo a lo que ya conocemos. Pero que eso no pasa solamente en la acción del bailarín, el coreógrafo, el escritor, el tipo que hace cine, el performer, sino que también pasa en la mirada del espectador. O sea, el que está mirando a veces no puede mirar lo nuevo, o el que está haciendo tampoco puede mirar en el otro que tiene al lado lo nuevo que está apareciendo. A mí me parece un tema muy, muy importante. Tanto como decir que la mirada construye el objeto, que ya lo sabemos, que la mirada nos construye, que también lo sabemos, que tenemos que entrenarla, agilizarla, abrirla, y que tenemos que entrenarla, agilizarla, abrirla a los cambios. La mirada también puede quedarse en lo que ya se hizo. Y bueno, ahí es no reconocer lo nuevo. Yo les avisé que tiraba todo, ¿no? Bueno, no reconocer las palabras nuevas, los gestos nuevos, los nuevos objetos. Digamos que este asunto de cristalizarse, digamos, a la mirada también le pasa, que se cristaliza y queda pegada a algo que ya vio hace 5 minutos, 10 minutos, 5 años, 20 años, depende de cada uno. Entonces, la pregunta, que yo sé que es una pregunta difícil, es ¿qué es lo que queda afuera? Inevitablemente siempre algo queda afuera. No se puede abarcar todo. En este libro hay cosas que quedan afuera. Y, bueno, la pregunta sería ¿afuera de dónde? De nuestra mirada, de nuestra atención. Lo que no vemos, lo invisible. Me pregunto por lo invisible, y eso invisible, ¿es invisible para quién? ¿Está fuera de un libro? ¿Está fuera de un teatro, de un proyecto, de una convocatoria? Cuando uno queda fuera de una convocatoria, ¿no? O sea, bueno, no pueden entrar todos. Eso que queda fuera de un lugar, no queda fuera de todas partes, queda fuera de ese lugar, otra vez el marco.
en ese marco no entré. A veces es buenísimo quedar afuera de algo, porque te obliga a pensar que no perteneces a eso. Y entonces, ¿por dónde buscas? Tenés que seguir buscando. Entonces, se trata de entrenar una mirada descubridora, no encubridora. Y yo creo que esa es la tarea, ¿no? Que es enseñar a descubrir, y bueno, Internet nos ayuda, además, en todo esto, y bueno, también tapa Internet, pero si nos entrenamos un poco, Internet ayuda. Y entonces, bueno, pienso en verbos como entrenar, mirar, criticar, conversar, pulir, dar lugar, en fin, gestionar. Y creo que la única posibilidad para hacer todo esto es educar. Entonces, educar la mirada, la cosa, abrir los ojos, mirar bien, los lugares comunes, ¿no? Que no son tan comunes. O sea, todo, ¿cómo hacemos para entender que hay algo que es abarcable y que hay mucho que es inabarcable? Pero no frustrarnos frente a eso y pensar que en todo caso, en distintos momentos de la vida vamos a ir abarcando distintos mundos y que esos mundos un día, si Dios quiere, o quien quiera que sea que quiera, se van a sintetizar en una mirada y que esa mirada es lo que, bueno, lo que hay que transmitir y que hay algo que es un aire de época, algo que se puede llamar contagio también, un aire de época, que el cuidado es que ese aire no se transforme en un ciclón de época y que entonces nos atrape en una moda. Para mí es ojo, estoy hablando todo personalmente, la moda de lo que hay que hacer y cuando quedas afuera y, bueno, la moda es una cárcel, digamos, entonces es una trampa y bueno, ya está, es eso, que solamente entrenando y educando uno puede llegar a reconocer que eso de ya fue, o lo viejo, o lo que era, o no sé, a lo mejor eso se abre a una cosa nueva y bueno, hay que estar abierto. No quería dejar de nombrar, por eso el tema de las neuronas espejo, que me encantó en este libro y que investigué un poquito en uno de los artículos del libro, ¿no? Entonces, esas neuronas que se activan cuando uno hace una acción o ve que otro la hace, que es un descubrimiento de los 90 y que tiene que ver con comprender la empatía, que es el sentimiento clave. Bueno, y cómo la neurociencia, que ayuda en el aprendizaje, en la psiquiatría, en el arte, nos puede ayudar mucho en este caso, porque tiene que ver con el aire de época también, el tema de las neuronas espejo. Hay una persona que investigó en Tucumán la relación de estas neuronas de espejo con directores de coro, y entonces eso que se puede llamar contagio, que uno cuando está ensayando con un grupo dice, pero ¿cómo puede ser? Nos adivinamos. Eso que tiene que ver con estas neuronas de espejo, que igual hay mucho para investigar. Yo ahora lo estoy diciendo un poquito sin haber leído tanto, ¿no? Y tiene que ver con la percepción del otro. O sea, para mí la conclusión es, depende del énfasis que le ponga a alguien para que el otro tenga ganas. Y a veces esos énfasis, esos contagios son buenísimos, a veces no son tan buenos. Pero bueno, a veces son terribles, a veces son malísimos. Pero hay algo que tiene que ver con un contagio que se va produciendo y que hay una intensidad en la meta y que eso es lo que se comunica. Y bueno, vuelvo a pensar en las neuronas de espejo para la educación. O sea, para mí el eje está en la educación y por eso me parece importantísimo este libro, Ejes en Danza, porque, no solamente porque está el libro, que es buenísimo, sino porque produce esto, que es el encuentro y la posibilidad de discutir, de no estar de acuerdo. Y también les quería recomendar este libro, Juntos, de Sennett, que tiene mucho que ver desde la sociología con esto que estamos intentando buscar. Bueno, y gracias. Vamos a pasar la palabra a Josefina Swain, licenciada en Artes, investigadora, escritora, autora de textos curatoriales y críticos, estudia especialmente el vínculo entre el arte y los diversos modos de escritura, baila e investiga con la compañía La Movemos, organiza el ciclo Recorcholis y co-coordina el ciclo Papo de Arte y Política en el Espacio La Paternal, creó y dirige Segunda, Cuadernos de Danza. Gracias. Bueno,
una historia de la época de la colonia, cuando en nuestro país no existía, no éramos independientes, y el sistema artístico estaba en un periodo de conformación. En ese momento aparece en Cusco un pintor que se llama Medoro, que nosotros conocemos entre millones de pintores que desconocemos porque eran todos anónimos. Lo conocemos porque era español y porque viene a nuestro territorio a bajar línea prácticamente sobre qué tipo de pintura era la que había que realizar. La historia sigue que Medoro se queda unos años trabajando en Cusco, en talleres, deja muchos discípulos y cuando vuelve a España, sus compañeros de gremio le piden que vuelva a rendir el examen para volver a ser aceptada en el gremio. ¿Por qué cuento esta historia? Me pregunto cuánto de estos modos de funcionamiento heredamos y cuánto de estos modos de funcionamiento en el arte repetimos sin quizás hacer una autocrítica o una mirada respecto de cómo hacemos que el arte exista. De la mano de esto también me pregunto qué tiene de negativo que a Medoro le pidan que vuelva a rendir un examen, cuando en realidad esto da cuenta de la existencia de un grupo que en principio estaría poniéndose de acuerdo. Podemos no estar de acuerdo con lo que este grupo plantea, pero sí tenemos que reconocer que la existencia de un grupo que discute y que genera comunidad para el arte es una cuestión muy positiva y que tiene sus raíces en la historia del arte de principio de 500 años. Es llamativo que en la comunidad de la danza no haya un reconocimiento de la importancia de este espacio, en donde por falta de discusión y por falta de comunidad, por falta de comunicación entre quienes hacen la danza, lo que sucede es que se generan vacíos en donde nadie decide. No hay un gremio que diga, no, tenés que volver a rendir el examen, por más prejuicios que este gremio pueda llegar a albergar. De la mano de esto, obviamente, tal como dijo Adriana, el texto de Katz es súper interesante. También es interesante que el encuentro y el libro arranquen con un extranjero, en donde se establece un diálogo donde ya no jerarquizamos países, rompemos con la idea de que hay países mayores y países menores y entonces, por lo tanto, la producción de los países menores en cuanto al arte o cualquier tipo de producción va a ser menor solo porque se produce en ese territorio. Katz en un momento dice lo que nos aúna, dice que no tenemos que identificarnos por igualdad, sino que lo que nos aúna es la lenguaje. Y en este equívoco yo creo que está, y hago hincapié en ese la lenguaje, porque es como una falla en el sistema. Uno dice, bueno, si es el lenguaje que sea correcto, y ni siquiera el lenguaje correcto es lo que nos aúna, supera, está más allá, están los intereses, están los objetivos, está en generar un acuerdo, que es una posibilidad generarlo. Por otro lado, me preguntaba que en relación a esta falta quizás de acuerdos, falta que igual, quiero hacer un paréntesis, creo que está en funcionamiento, hay conciencia de esa falta y creo que está en funcionamiento y creo que los hacedores de la danza y nuevas generaciones y formados en distintas líneas están haciendo que esto se ponga en movimiento. Estas acciones obviamente son parte del síntoma de esa necesidad, son un síntoma, no es de acá para allá, es interlineal, viene de muchos lugares, el movimiento para pensar la cuestión. Pero de la mano de eso pensaba que siempre en Argentina nosotros identificamos lo independiente con las cosas con bajos recursos, medio mal hechas, a medio camino, ¿no? Como poco pensadas. Y en realidad creo que la independencia justamente es todo lo contrario, es tener conciencia de cuáles son los límites de esa acción que yo realizo, de cuáles son las instituciones que yo creo para que me alberguen y me identifiquen y me hagan ser parte de esto que soy, que en este caso es el sector de la danza
pero siempre en gestión independiente en artes tiene que ser un foco de pensamiento, de conciencia, en donde se rompan lógicas dadas, en donde haya un pensamiento que hace que eso funcione de una manera independiente y no sea independiente porque justamente, digo, está medio mal hecho, ¿no? De la mano de eso quiero destacar los textos más aburridos del libro, que son los textos que presentan proyectos en crudo, los ejes de los proyectos, los objetivos de los proyectos, los van a encontrar, pero son desgloses técnicos, descriptivos, aburridísimos, pero que son una herramienta muy útil para pensar proyectos, porque uno necesita conocer cómo pueden desglosarse otros proyectos para poder pensar cómo el proyecto de uno debiera ser desglosado, cuáles son las posibilidades de desglose al interior de este proyecto. Y no siempre se pueden leer esos textos. En general son bastante reservados, porque corresponden a una parte de la gestión que mejor que no se debe leer. Por último, voy a volver a la colonia y voy a contarles que en un momento nosotros nos hicimos independientes, precisamente. El país se hizo independiente. ¿Y qué pasó cuando nosotros nos hicimos independientes? Estábamos transformándonos en una parte de un sistema que nos superaba, que definía nuestras líneas económicas, que definía nuestra identidad, que definía cómo teníamos que nosotros cuidar nuestras fronteras, que nosotros teníamos que tener tal identidad, tal historia, tal calendario, etcétera, etcétera, etcétera. De la mano de esto, digo, vuelvo a este lugar para que volvamos a pensar, siempre que hablamos de independiente de qué, dónde y cómo construyo yo la historia, esta que digo, bueno, es mi gestión independiente, es mi danza independiente, es mi lugar en el mundo. Eso es todo. Gracias. Bueno, y ahora pasamos la palabra a mi otro caballero de la mesa, de los invitados, Federico Irazábal, crítico, investigador teatral, docente universitario, licenciado en Artes Combinadas por la UBA, ejerce la docencia, la investigación y la crítica teatral en diversos medios. Como crítico, publicó sus artículos en Diario La Nación, en la revista Los Irrecuptibles, entre muchos medios. Se desempeñó como columnista y conductor de diferentes programas radiales y como colaborador en programas televisivos en la televisión pública y en Canal A. Director junto a Ana Durán de la revista Funámbulos. Ha publicado los libros El Giro Político, una introducción al teatro político en el marco de las teorías débiles debilitadas y por una crítica deseante. Bien, buen día. En principio, contarles que cuando recibí el llamado de Vale invitándome a participar de esta mesa, lo primero que sentí era por qué llaman a un extranjero. Es cierto, dentro de las artes escénicas el teatro pareció divorciarse de la danza y la danza pareció divorciarse del teatro, y el teatro-danza está ahí como un espacio híbrido con complicaciones para definirnos mutuamente. Y sentí que para no ser irrespetuoso con ustedes, el único lugar de habla que me quedaba era precisamente el de la extranjeridad. Y comportarme en este espacio en donde fui forzado a ubicarme en el extranjero y a comportarme con la xenofobia con la que me comporto en mi propio territorio ante el extranjero, pero ahora siendo yo el extranjero y estando en un espacio otro. Lo primero que me pasó cuando me encontré con el libro, que lo devoré, fue encontrarme con la pregunta acerca de cómo un organismo público se piensa en relación a su propio medio y en relación al propio Estado al que ese organismo pertenece. Y agudicé la xenofobia porque me dio enorme envidia, desde el punto de vista de las carencias, todas esas faltas. La sensación que tuve a medida que iba leyendo el libro era que el libro estaba plagado de preguntas que en el mundo del teatro en muchos casos ni siquiera nos hacemos, probablemente porque estamos
atravesados de una soberbia vinculada con cierto éxito y cierta comunicación con el otro y cierta afluencia de público y cierta relación con los medios hegemónicos, etcétera, etcétera, que hace que preguntas elementales no las estemos formulando. Y creo que, como les ocurrió a mis compañeras de mesa, el artículo de Elena Katz nos generó muchísimas inquietudes, sobre todo por cómo ver a alguien que está aplicando un texto o un cuerpo teórico profundamente abstracto, como es la teoría de Benveniste, pensada desde el punto de vista del lenguaje, hacia la danza. Es decir, algo que tiene que ver con el orden del lenguaje verbal. El área de trabajo de Benveniste es fundamentalmente los pronombres, la estructura pronominal y esto que recién mencionaban acerca del yo y del vos, y cómo se vuelve necesario esa búsqueda del él. Y a lo largo del libro, en los artículos más aburridos que presentan esta gestión, es decir, cómo trato de seducir a un otro para que ese otro apoye mi iniciativa, quiénes son los artistas que están metidos en esta corriente, lo que tuve la sensación es de encontrarme permanentemente con un libro, que indudablemente debe reflejar la gestión de Prodanza. Puedo hablar de la de Proteatro, pero no tanto de la de Prodanza desde el punto de vista de la vivencia y desde la experiencia, que fue el reconocimiento de la necesidad de sistematizar una intuición. La sensación es que todas las preguntas que se hace Prodanza parten de una intuición a la que fueron a la búsqueda sistemática, y que para eso requirieron de profesionales que están en condiciones de sistematizar esa intuición. ¿Dónde estamos parados? Encontrando una serie de problemas y la necesidad de que un organismo público colabore con la resolución, pero no pensando necesariamente al organismo público como una teta del Estado para nutrir a los artistas. Es decir, el organismo público va mucho más allá de ser el organismo que reparte fondos. Es aquel que tiene precisamente las condiciones materiales para pensar los problemas, para pensar el lugar en el que estamos parados. Y probablemente para los artistas sea importante estar dentro de ese cuadro y poder ingresar y que su proyecto reciba el subsidio. Y probablemente se enojen con quienes están en Prodanza si no reciben ese subsidio. Pero el rol del organismo público va mucho más allá. Y ese mucho más allá está sugerido, no trabajado necesariamente, en algo que vos recién marcabas con relación al singular y plural, y ese lío que se arma cuando uno lee y piensa en la obra de Benveniste, que es cómo pensar ese yo y ese tú, que está muy bien trabajado desde el singular. No me voy a poner a sistematizar Benveniste ahora porque es un papo demasiado complicado, pero digo, esa idea de la no persona, que es el él, todos son objetos, pero el yo y el tú generan esa posibilidad de diálogo entre dos sujetos que se asumen como tales en el momento en el que instauran el diálogo. Y la sensación fue que todo el libro, sin hablar, continuaba la conferencia de Katz, por lo cual todo el Congreso continuó la conferencia de Katz desde el punto de vista de algo a donde ella no llegó, probablemente por falta de tiempo o por que decidió trabajarlo desde el otro lado, que era precisamente el nosotros. Ese nosotros, que es el que no está trabajado en la conferencia de apertura, pensado desde Benveniste, tiene mucho para decirnos a los que nos dedicamos al mundo de las artes escénicas. Y acá no diferencio ni teatro, ni danza, ni mucho menos. ¿Qué es la posibilidad de pensar un nosotros doble? Cuando nosotros creemos que el nosotros es una única cosa, en realidad el campo de la lingüística y del análisis del discurso establece dos tipos de nosotros, que tienen un nombre muy sencillo: nosotros inclusivo y nosotros excluyente. Cuando yo digo nosotros, no estoy diciendo lo mismo. Esto se aplica muy bien en la política. Cuando uno escucha a nosotros, dice el político frente a una audiencia, ¿quién habla? Nosotros los peronistas, nosotros los argentinos. Si yo digo nosotros por nosotros los de mi grupo político, estoy utilizando un nosotros excluyente. Se define por la vía de la diferencia, es decir, se define excluyendo a un otro. El nosotros inclusivo es el nosotros que sale a la búsqueda de ese otro. Y la sensación de este libro, y probablemente de la gestión, si es reflejo del libro, es cómo se busca a ese otro, quién es ese otro, y el generar un arte que esté en condiciones de pensar un nosotros, pero no un nosotros excluyente, el nosotros de la élite, ese nosotros que vos planteabas recién desde la lógica del peligro de la moda como cárcel. Porque en el arte suele ocurrir el problema que creemos que acercarnos al otro es o hacer demagogia o vendernos. Es decir,
darle al otro lo que el otro quiere suele estar mal visto, porque lo que se privilegia es el yo del artista, eso que el artista tiene para decir, y que si encuentra un otro y constituye un nosotros, bienvenido sea. Y si no, el artista sigue hablando porque el yo del artista es lo que vale. Aplicar la noción de mercado, aplicar la noción de público, aplicar la noción de sistemas de comunicación, aplicar la noción de sistemas de formación, son todas áreas que este libro está trabajando y está trabajando muy bien, y que por eso decía, desde la extranjeridad del teatro leía este libro con enorme envidia, porque sentía que estaban preguntándose por cosas que el teatro no se está preguntando. El teatro se está preguntando, tal vez, con suerte, por problemas del lenguaje propio del teatro, pero no necesariamente por la conformación de un nosotros inclusivo. Sabe que tiene un nosotros que más o menos le alcanza para sobrevivir, tal vez la danza no. Y entonces esta necesidad se termina convirtiendo en virtud. Virtud que creo que el libro trabaja y mucho, no para responder ni para cerrar la cuestión, simplemente para abrirlo. Muchas gracias por la primera vuelta. Bueno, ¿algún comentario o algo que quieran a partir de lo que hablaron los compañeros de mesa? Valeria, Silvia. Yo estoy por llorar. Sí, no, agradecimiento puro y además una alegría que con el delay de los 2 años que pasaron entre el encuentro y el libro, por ahí parecía que se disolvía, pero hoy se retoma, se condensa y bueno. Pero está bueno que al final los delays tienen esa cosa de juntar... De la sedimentación. No, y lo que decías vos de, bueno, el aire de la época y lo que sucede, digamos, que otras cosas que están sucediendo en sintonía, no necesariamente linealmente y que están apareciendo, digamos, en las semanas, en los meses, digamos, preguntas que suceden en paralelo, en diagonal, y que nos vamos juntando. No, bueno, a la vez, digo, más allá del tono y la mirada de cada uno de los especialistas, digo, hubo como un eje como muy común y muy complementario respecto de toda la cuestión de lo extranjero, del otro, de la mirada del otro, del sector como lo otro también, la cuestión que habría también, Josefina, de toda la cuestión de las carencias, de las faltas, que también, digo, estaban en espejo con lo que planteaba Federico, de todas esas nociones o todas esas cuestiones no habladas respecto de los temas de gestión, si se quiere, o qué otros valores alrededor de lo creativo, al núcleo, de lo escénico, podemos